Perfecto. Fórmula empírica y fórmula molecular. Empírica y molecular. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En estos ejercicios lo que nos van a dar ya es la composición centesimal. Nos van a dar el porcentaje directamente. A través de ese porcentaje yo tengo que saber cuál es la fórmula de ese compuesto. Ya sabéis que una fórmula al final lo único que nos dice es qué elementos tenemos, qué átomos tenemos, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, lo que sea, y en qué cantidades, en qué proporciones más que cantidades se relacionan, ¿de acuerdo? Si por ejemplo yo tengo H2O, pues yo sé que por cada 2 hidrógenos tengo un oxígeno, ¿verdad? Si tengo NH3, yo sé que por cada 3 hidrógenos tengo un nitrógeno. ¿Sé cuántos tengo? Pues no, pues en 20 gramos tendré trillones de moléculas y en 0,08 gramos pues tendré menos, ¿de acuerdo? Así que no nos dicen la cantidad, sino la proporción. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿de acuerdo? Después tenemos, como en la glucosa que veíamos antes, que es C6H12O6, que si esto es una fórmula molecular, porque ya es la fórmula de la molécula en sí. ¿Cuál sería la fórmula empírica? Que necesito que solucionéis esto lo primero. La fórmula empírica que me dice en qué cantidades se relaciona sería esta. ¿Os dais cuenta? Por cada uno de carbono, uno de oxígeno y 2 de hidrógeno. Aquí arriba me está diciendo lo mismo. Por cada 6 de carbono, 6 de oxígeno y 12 de hidrógeno. ¿Os dais cuenta que la proporción es la misma, verdad? ¿Sí? Pues a esto es a lo que denominamos fórmula empírica, solo nos habla de la relación, y a esto es lo que denominamos fórmula molecular. Me dice exactamente cuántos hay en esa molécula. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo pasamos de uno a otro? Pues mira, pasamos de uno a otro, ahora hacemos un ejemplo para que lo veáis, pero necesito que entendáis antes esto. Porque si no hacemos las cosas de una forma automática y cuando nos cambian algo, nos fastidia, vamos a decir. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Pues mira, para pasar de fórmula empírica a fórmula molecular, para pasar de aquí a aquí, lo que voy a hacer es calcular un numerito. Voy a calcular esa n. En este caso, ¿esta n cuánto sería? Para pasar de abajo a arriba. ¿Cuánto sería esa n, Carla? No tengas miedo. Si lo dices mal, te echo la bronca y ya está, no pasa nada, no es el fin del mundo. N es igual a 6, efectivamente. 1 por 6 sería 6, 2 por 6 sería 12 y 1 por 6 sería 6. Aquí hay gente que cree que hay un 0. No sé en qué mundo viven, ahí hay un 1, ¿verdad? Cuando no hay nada es un 1. Entendemos esto, ¿verdad? Lo que es una fórmula empírica, que nos habla de las proporciones, lo que es una fórmula molecular, ya nos dice la cantidad de átomos que hay en esa molécula, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo la calculamos. Vale, perfecto. Vamos a por ello. Ejercicio, a ver, un ejercicio que pilla por aquí. Nos dice, considérese un compuesto desconocido que contiene solo carbón e hidrógeno, con una composición elemental de 84,72% de carbono, 82,74%, y obviamente si solo tiene carbono e hidrógeno, el resto será de hidrógeno. Pero nos lo aclaran, en masa de carbono y 15,41 en masa de hidrógeno. Bueno, en mi pueblo a ver, no me gusta nada este ejercicio realmente. Ah, es que no lo he puesto, no es 82, lo he copiado mal, es 84,72 y he puesto 82,74. Esto ya es más cercano a que ambos sumen el 100%. Esto en vez de 41 sería 28, pero bueno, nos han puesto sus datos, varía un poco respecto al 100%, entiendo que para que nos dé exacto. ¿Vale? Perfecto. Y me dicen, calcule usted la fórmula empírica de este compuesto. Perfecto. Vamos a ver si nos sale directo y si no nos sale directo os cuento un par de detalles. Luego os doy yo un dato para que calculemos la fórmula molecular. ¿Cómo calculamos la fórmula empírica? Yo lo organizo siempre de la misma manera. Pongo carbono e hidrógeno para que me quede claro siempre con quién estoy trabajando. Ponemos el porcentaje. Es un poco el camino inverso del que hacíamos antes, ¿de acuerdo? Porque antes, ¿qué es lo que hacíamos? Antes cogíamos el peso molecular, lo dividíamos entre el total y me salía un porcentaje. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cojo el porcentaje y lo divido entre su peso molecular. El carbono tiene un peso molecular de 12. ¿De acuerdo? El hidrógeno tiene un peso molecular de 1. Si yo divido esto, 84 entre 12 son
7, 15 entre 1 son 15. Esto es lo que me está diciendo en qué proporciones se relacionan estos elementos en nuestra fórmula. ¿De acuerdo? Creo que no nos daban más datos, así que sería C7H15. Esa sería la fórmula empírica. Ahora hacemos alguno que tenga más compuestos. ¿Veis? Nos ponían una aclaración en el enunciado y dice, obsérvese que el error experimental ha producido valores que no suman exactamente 100. ¿De acuerdo? Nos dice que no suman exactamente 100. No hay ningún tipo de problema. Os voy a decir cómo se calcularía la fórmula molecular. Voy a hacer una operación para ello, que es... Vale. Para calcular la fórmula molecular nos tendrían que dar algún dato real, ¿vale? Esta sería la fórmula empírica, simplemente, y yo voy a calcular una n para pasar a mi fórmula molecular. Es decir, la fórmula de la molécula real. Para ello, una de las formas en las que nos puede pedir es que nos digan, calcula la fórmula molecular sabiendo que la molécula pesa 198 gramos mol. Se borró, creo que era 198. Sí, 198. Perfecto, sabiendo que la molécula pesa 198 gramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular esa n? Lo podemos entender como una formulita, que siempre hay gente que le gusta verlo, y decimos n es igual a el peso molecular que me dan entre el peso de la fórmula empírica. Bueno, lo podemos entender como una fórmula. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar una relación. A mí me están diciendo que la molécula real tiene un peso de 198 gramos mol, o una masa molecular de 198. Y yo digo, vale, si yo sé que en total pesa 198, voy a calcular cuánto pesa esta. Y de esa manera sabré cuál es la n, o va a ser la relación que haya entre ambas. En esta haría 12 por 7, que son 84, más 15 por 1, que son 15. Y esto me sale 99 gramos mol. Es decir, si la real pesa 198 y la que yo he calculado, la empírica, pesa 99, ¿qué quiere decir? Que la proporción entre ellas es de 1 a 2, ¿verdad? Así que, ¿qué va a ser esta n? Pues esa n va a ser un 2, de forma que la podemos expresar de este modo, o, más bonita, bajo mi punto de vista, de ese modo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sería un ejercicio bastante sencillo, bastante normalito de cómo calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular. Si esto nos lo quisieran dar una vuelta, parad un momento, si esto nos lo quisieran dar una vuelta más, me pedirían que yo calculara este peso molecular. ¿Cómo me podrían pedir que yo calculara ese peso molecular? ¿En qué fórmulas tengo peso molecular? Número de moles es igual a masa partido peso molecular, ¿verdad? Me pueden dar estos dos datos y que yo calcule el peso molecular. En esta fórmula, P por V es igual a RT, ¿verdad? Me dan una presión, un volumen, una temperatura y lo que quieren es que yo eso lo descomponga como masa partido peso molecular por R por T. ¿De acuerdo? Así que me pueden dar algo relacionado con los gases. Os voy a buscar un ejercicio de este tipo y lo hacemos, ¿de acuerdo? Son muy comunes y estos ejercicios pues también son típicos de examen, de este examen. Quizás no de un examen final, de un examen global de química, de primero de bachillerato, pero sí de la parte de la que hablamos de disoluciones, de coligativas, de átomos, moles y moléculas, de estequiometría, depende cómo lo dividan, depende cómo vaya el tiempo, ¿de acuerdo? Y en un examen de evaluación, desde luego, también, ¿vale? Así que venga, os dejo que lo copiéis y hacemos ejercicios.